Vamos a leer un par de textos. Hebreos capítulo 12, versículo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas. A ver, levante las manos, a ver cómo se levanta. Levante las manos caídas y las rodillas paralizadas. No lo dice Hebreos, pero lo digo yo, que no pueden caminar, que quedan como atrofiadas, que parece que tienen artrosis. Dice, levante las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino. ¿Vieron cuando uno está medio chueco y empieza a caminar, que ve y está el camino ahí? Bueno, el que tiene problemas con las piernas está así. Yo conozco en un par de lugares que hay jóvenes que para pedir dinero en el auto se hacen los que están comiendo todo. Y uno los ve y dice, pobre chico. Y cuando a las 6 de la tarde se van a su casa, se van caminando derechito con una botella de cerveza en la mano. ¡Hey! ¿Cómo anda, vecino? Y recuperaron la sanidad y el milagro fue tremendo. A las 6 de la tarde se cumplió el milagro y se sanaron. En una oportunidad había uno que estaba en un semáforo y él venía caminando con las muletas en la mano, venía caminando bien y cuando llegó al semáforo se puso las dos muletas y empezó a pedir. Entonces yo me acerqué y le dije, hermano, no era hermano, pero lo llamé hermano. ¿Qué pasó? Si recién venía sano usted. No me miraba, no me decía nada. Era hasta las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde se volvía a sanar, tomaba las muletas debajo del brazo y se iba a su casa. Dice el escritor del libro de los Hebreos, hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y este versículo es tremendo, ¿eh? Que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Me interesa porque habla de las dos cosas. Que no haya algún fornicario o alguno que menospreció lo que Dios le dio y que lo venda. Y a veces pasa. Y uno puede dejar, de acuerdo a las Escrituras, de dejar de alcanzar esa gracia de Dios. Por eso cuando alguno dice, no, pequemos, todo el Señor me perdona, la sangre de Cristo me perdona, peco, de todas las formas, peco, la gracia me perdona. Ojo, ojo, porque en algún momento la gracia de Dios, según el escritor del libro de los Hebreos, puede no alcanzarse. Y acá dice, habla de fornicación y habla como Esaú, que menospreció lo que Dios le había dado y lo vendió. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado, habla de Esaú. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. ¿Tiene ganas de ir? En el monte. Estaba temblando, espantado. Sino que os habéis acercado al monte de Sión,
a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscriptos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, habla de Jesús, que habla mejor que la de Abel. Y luego dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es texto precioso por donde uno lo mire y revelador, siempre. Y para ponerlo en práctica. Yo me he dado cuenta que hay a veces situaciones que la gente toma la gracia de Dios y la toma como una cuestión así nomás. No, si total, no, somos todos amigos con el Señor, lo trato de vos, le hablo cuando quiero, Él no se enoja, me perdona. El escritor de los Hebreos habla de una manera tan tajante. Tengan cuidado, dice, porque hemos recibido cosas inconmovibles, porque las cosas sencillas van a desaparecer todo. Lo que muchas veces valoramos. Yo tengo estos lentes en mi mano, no saben cómo los valoro. Cuando me los olvido en algún lugar, los estoy buscando por todos lados, porque los necesito para leer. Sin embargo, esto no va a quedar nada. Hay cuestiones espirituales y cosas que ocurren en nuestras vidas que son las que tenemos que valorar, que son las importantes, que son las que deberíamos darle más valor. Sin embargo, nos preocupa más otra cosa, un grafiti en la pared, una planta toda chueca, o las zapatillas, o el cinturón, y los ejemplos son interminables. Sin embargo, el escritor de los Hebreos habla de que hemos recibido un reino inconmovible. Dice que tengamos gratitud y mediante a ella sirvamos a Dios con temor, con reverencia y con amor. Esta prédica que yo les estoy compartiendo tiene relación a cosas que ocurren en nuestra vida y en nuestro corazón. Cuando al principio dice que sigamos la paz, dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y luego más adelante dice, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Medite un poco en esto y va a ver una raíz de amargura, algo que está ahí, gestado,
que no se saca de raíz. Yo le quiero dar un ejemplo que bien va a ser válido. Nosotros en el frente hemos sacado 9 plantas que estaban poniéndose gigantes, y viene una entendida del tema, una hermana, y me dice, ojo, no dejes ni una raíz así chiquitita de esa planta porque te vuelve a crecer. Es como la raíz de amargura. La raíz de amargura no sea cosa que alguno de ustedes, dice el escritor de Hebreos, tenga una raíz de amargura y que brotando contamine al resto. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener una raíz de amargura aún acá adentro y puedo tener una raíz de amargura con alguien y no me doy cuenta y voy contaminando a los otros. Esto es lo que dice, no lo estoy inventando. Puedo contaminar a otros con una raíz de amargura, con algo que me tiene mal y que no me lo puedo desprender y lo comparto a los demás y dicen, mirá qué injusto lo que me pasó. Y le voy transmitiendo una raíz de amargura, y la plantita vuelve a crecer en todos lados. ¿Y qué era? Una raíz de amargura. Hebreos. Y a veces surgen las raíces de amargura por cualquier cosa. A los que les gusta el pasto, cortan el pasto y quieren sacar una plantita, hay un saca yuyos que uno lo entierra ahí y lo saca, y si no le tiene que meter mata yuyo de hoja ancha o el total, y igual le va a crecer. ¿Por qué? Porque no lo termina de matar, no lo termina de sacar. Y yo me doy cuenta que en las vidas a veces ocurre exactamente lo mismo. Algunos llevan y trasladan raíces de amarguras y no se pueden desprender de eso. Y una hermana, días pasados, el domingo, me compartió y me dice, mira, yo tengo un sentir. Me gustaría que puedas predicar sobre esto. Yo dije, el miércoles voy a predicar sobre esto. Respeté el sentir de la persona y es del Señor. Y a veces las raíces de amargura se generan con una pavada, con una tontería, con algo que dice, no, pero mirá, pasó esto y ¡tac! Me generó una raíz de amargura. Por eso el ejemplo de las plantas. Cuando una planta a veces es chiquitita y uno dice, no, pero la dejo a ver qué pasa. Y empezó a crecer esa planta y cuando te querés dar cuenta tiene una raíz que llega no sé hasta dónde y te levantó todo el piso. Dices, ¿y ahora qué hago? Es que la tendrías que haber sacado antes, a tiempo. Hay un texto que quiero compartir con ustedes en Mateo capítulo 6, versículo 6, y va a ser el centro de la predicación, que es cuando Jesús les enseña a orar a los discípulos y dice Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Escuche bien, y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes de que ustedes se las pidan. Vosotros pues, ustedes cuando oren van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y le pregunto, ¿perdonamos a nuestros deudores? ¡Apa! ¡Apa la la! Es el Padre Nuestro. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Y sigue diciendo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
y enseña el Padre Nuestro. Pero luego Jesús se centra en el perdón. Y esto es clave, porque el que no perdona, esta hermana me decía, me hablaba justamente que él sentía que había que predicar sobre el perdón. Yo digo, es acertado. Jesús se centró en el perdón porque cuando uno no perdona a alguien algo, se genera en tu corazón una raíz de amargura, una pequeña planta. Que dice, no hace nada, está ahí, no pasa nada, tengo un jardín grande, ¿qué le haces? Cuando te das cuenta, se armó un árbol gigante. Yo en mi casa, una vez salió una planta, un yuyo, que era un yuyo, y tenía un cantero elevado así. En la actualidad al cantero me lo partió. Tengo que tirar esa pared abajo. Porque ese yuyo se hizo una planta grande y me partió el cantero. Se va extendiendo esa semilla y me creció en otra parte de la casa, en otro cantero. ¿Pero qué cree que le hice a ese cantero chiquito? Ya la saqué. Y le metí matayuyo. No va a salir ni borracha. A la otra no la saqué y me partió una pared. En lo espiritual y en nuestra vida pasa lo mismo. No, tengo un problema con mi hermano de sangre que no lo pude arreglar. Tengo un problema con mi hijo, no lo pude arreglar. Tengo un problema con mi padre. Tuve un problema con mi suegra, con mi nuera, con mi yerno, con mi prima, con mi cuñado. Mi hermano se armó. Y después uno dice, por ahí tu familiar es inconverso. Está bien, yo te hablo a vos que sos el creyente. Somos nosotros los que tenemos que arreglar, no el otro. No el otro. Para que no se arme un árbol incontrolable. Porque me llama la atención el otro texto. Porque el otro texto, primero que el Señor cuando habla del Padre Nuestro, habla del perdón. Y dice, acuérdense, dice en el Padre Nuestro, Señor, que yo perdone a todos mis deudores para que tú me perdones a mí. Es la ley. Yo perdono y el Señor me perdona. Ahora, ojo, porque a la inversa es, yo no perdono y el Señor me perdona. Porque la palabra dice que no, ¿eh? Perdona para que te perdone. Más adelante da el ejemplo de aquel que tenía una deuda por un montón de dinero y le tenía que devolver la plata, no se la devuelve y le pide perdón, te la voy a devolver, lo iba a meter en la cárcel, se arrepiente, no lo mete en la cárcel y queda en pie. Y después viene otro que le debía 100 denarios al que recién lo habían perdonado y lo metió en la cárcel por monedas. Y el Señor nos da otro ejemplo. El perdón tiene que ser una cuestión en nosotros de moneda corriente, siempre. Entre hermanos, entre familiares, entre creyentes e inconversos, perdona siempre, porque el día que no perdones, te va a brotar algo. A todos nos han hecho un montón de cosas muchas veces. Familiares, no familiares, creyentes, no creyentes, ¿quién no? Podemos tener una licenciatura al respecto. Sin embargo, no le hablo al inconverso, le hablo a ustedes. No le hablo a las otras iglesias, les hablo a ustedes, que soy el pastor de la iglesia, porque me interesa tu crecimiento. Perdona siempre. Siempre. Porque si no perdonás, esa raíz se va a extender. Y va a contaminar a otros. Va a contaminar a otros. Inevitablemente va a contaminar a otros. No queda otra. Es como cuando dos hermanos tienen algún problema y uno va y se lo dice a toda la iglesia, no sabe, le presté un sapín a Richard y no me lo devolvió nunca. Y toda la iglesia se enteró que a Richard le prestaban un sapín y no se lo devolvieron. Cuando era más fácil, che, Richard, cuando pueda devolverme el sapín. ¿Entienden lo que les digo? Es sencillo.
Hay cuestiones que en el camino del Señor se resuelven de esta manera, con madurez, con espiritualidad, para que abunde la gracia del Señor en nosotros. Para que cada vez que tenga que ir a decirle, Señor, perdoname, me enojé con un hermano, perdoname, para que el Señor me lave con su sangre. Pero si yo ando repartiendo broncas y odios y no puedo perdonar, no voy a crecer. Voy a tener rencor y el rencor me va a detener. La gracia del Señor se puede detener en mí, se puede detener. ¿Por qué? Porque no estoy perdonando. El Señor lo dijo esto, no es que lo dijo Juan de los Palotes, Jesús cuando enseñó el Padre Nuestro. Después que les enseña a orar, que de paso lo aclaro y lo tengo que decir. ¿Vieron cuando dice, no, como aquellos que se paran, como los hipócritas que se paran y oran en pie? Alguno cree que en la iglesia no hay que orar y en la iglesia sí hay que orar. Bendiciendo el nombre del Señor, exaltando el nombre del Señor. Cuando oramos estamos edificando en la vida de los hermanos. Ahora si yo voy a orar, me pongo en pie y voy a decir, Señor, gracias porque me diste la fuerza para pintar la pared acá al costado, Señor, porque no hay otro como yo, porque pinté la pared como... No, me estoy transformando en hipócrita. Yo estoy exaltando el nombre del Señor. Esto es lo que el Señor quiere. Algunos malinterpretan esto y creen que no, ¿cómo vamos a orar en público en la iglesia? Sí, tiene que haber mucha oración, y tiene que haber profecía, y tiene que haber lenguas, y tiene que haber interpretación de lenguas. No, quiero permanecer callado porque no quiero ser como... No, edifica la iglesia esto. Y cuando el Señor enseña el Padre Nuestro, y ya dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Por eso yo les pregunté, ¿perdona nuestras deudas? Como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es que lo tengo que perdonar. Yo no me puedo ni enojar con mi hermano. No me puedo enojar. ¿Entiende? No nos podemos enojar. Y finalmente el Señor diciendo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y yo les aclaro, a veces hay unos líos familiares entre creyentes y no creyentes, o entre creyentes. Hay unos líos tremendos. Vuelvo a decir, a mí me importa tu vida, me importa que vos aprendas a perdonar. ¿Qué va a hacer el otro? No sé, hermano, ni lo conozco y por ahí nadie se lo está diciendo. Por ahí tiene todas las broncas, tiene todos los odios, tiene todo el resentimiento y no tiene un árbol que tiene no, tiene un bosque en el corazón. Tiene el Amazonas en el corazón, en la vida, porque tiene rencores por todos lados, deudas, broncas por todos lados, enojo por todos lados. Y el Señor no me está llamando a eso. Me está llamando a que lo perdone. Me ofendió, lo tengo que perdonar. Y si alguna vez viene a decirte algo y dice, mirá, te pido perdón, no, ya te perdoné hace un montón de tiempo. Mirá, tendríamos que hablar, bueno, pero quiero decirte que yo no tengo nada contra vos, pero que de verdad no haya nada contra esa persona. A veces nos quedan heridas, yo lo tengo que admitir, a veces quedan heridas. Muchas veces hay hermanos que me han ocasionado muchas heridas y hay hermanos que han sentido que yo los herí. Claro que puede ser, claro que sí. Bueno, yo tengo que perdonar si alguien me hirió. Si el otro no me perdona, bueno, tendrá una raíz de amargura, pero yo tengo que aprender y tengo que vivirlo y tengo que experimentarlo, y vos también. Esta hermana que me dijo que tuve este sentir, hoy no pudo venir, y esta fue una palabra que es del Señor. Reténgala,
medite en la gracia del Señor, medite en el perdón, medite en valorar todo lo inconmovible que Dios me dio. Que lo importante no es mi auto, que lo importante es lo que pasa acá. Cuando habla de los frutos del Espíritu, cuando habla de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe, contra tales cosas no hay ley. ¿Sabe por qué no hay ley? Porque esas son las cosas inconmovibles, maravillosas que el Espíritu Santo hace en mi vida y en la vida de mi hermano y en la del otro, que no le damos valor y son maravillosas. O si le damos valor, démosle más valor todavía. Que si la remera está sucia, no es problema. Mejor estar limpito, claro. Pero lo importante es lo otro. Y el perdón a los demás. No tengas ningún rencor con ninguno de tus hermanos. Amén. Que Dios los bendiga inmensamente y a ponerlo en práctica. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego tu bendición sobre la iglesia, que bendigas a todos mis hermanos, a los que han venido, a los que no han podido venir, que escucharán seguramente la prédica, que esta palabra pueda calar hondo, Señor, en todos nosotros, Señor, y que tu nombre sea muy exaltado y que cada vez que te tenga que pedir perdón por cosas, Señor, que puedas ver que yo he perdonado a otros. Y así como yo he perdonado a otros, tu perdón va a llegar y tu gracia va a abundar en nosotros de manera generosa y abundante. Señor, permite que podamos llegar a nuestros hogares y allí encontrar todo en paz. Amén. Dos cosas antes que se vayan, no se vayan.